a todos. Hoy estamos haciendo el último programa del año. Y qué mejor para este último programa del año que estar con alguien que es especialista en el mercado que más subió en el mundo, que es el mercado argentino. Entonces estamos con Gonzalo Pascual Merlo, que es el CEO de Bima, Bolsa y Mercados Argentinos, me imagino que es la A. Así es. Que hay una particularidad también. Él fue alumno mío y incluso escribió alguna nota en Carta Financiera, así que nos llevamos muy bien. Y bueno, como digo, qué mejor que terminar el año entendiendo más a fondo cómo es la estructura del mercado argentino, más allá de las acciones, también los bonos, y entender qué perspectivas de crecimiento puede haber más allá de la suba propia del precio de las acciones o los bonos, sino de entender qué puede pasar con el mercado de capitales argentino si es que a la Argentina le continúa yendo bien como todos deseamos y esperamos. Así que bueno, Gonzalo, gracias por la visita, gracias por participar. No, por favor, muchas gracias a vos y gracias por el espacio. Creo que está bueno encontrar estos lugares con amplia difusión para que cada vez más gente y más argentinos sepan lo que es el mercado y sepan que es una alternativa real, tangible, cercana y accesible para hacer un buen uso de su ahorro y también retroalimentar para, como bien decía, el crecimiento del país. Bueno, espectacular. ¿Sabes que siempre empiezo, Gonzalo, con como una introducción personal, ¿no? De cómo llegaste vos a ser CEO de Bima. Yo conozco tu historia, que fuiste alumno de la maestría de finanzas en San Andrés, pero ¿cómo fue tu recorrido antes y cómo fue tu recorrido después de la maestría? Bien, está bueno. Yo siempre cuando me piden que me describa, mis primeras palabras es soy mendocino. Por eso van a encontrar que en el medio pierdo alguna S. Soy mendocino, me crié en Mendoza, estudié mi carrera de grado, licenciatura en Economía en Universidad Nacional de Cuyo. De ahí rendí mi última materia, me acuerdo, un martes, y el miércoles aterrizaba acá en Buenos Aires para empezar mi máster en finanzas. De ahí empecé el máster mientras empecé a trabajar también en un mundo más formal. Por ahí venía de trabajo más informal, acompañando alguna iniciativa de la familia, y primero trabajé muy metido en el mundo de la micro. Como me gusta decir a mí, soy un economista microeconomista, esos economistas raros que no, en general no lo decimos en voz alta, somos microeconomistas, pero me pareció una forma muy útil de aplicar parte de lo aprendido. Me dediqué al revenue management durante un tiempo, hice la maestría en finanzas, y de ahí yo venía ya con un interés muy grande por el mercado. Siempre me gustó el mundo de la inversión y de esto de retroalimentar la estructura de crecimiento de la economía, y bien aplicado, y me encanta ese enfoque que ofrece el mercado de capitales, que es oferta y demanda muy en tiempo real, muy visible, muy puro. De ahí hice un intercambio en Bélgica, viví 6 meses allá. Mientras estaba haciendo el intercambio tuve una materia que me cambió mucho la visión, que fue el mundo del venture capital. Me encantó y dije, bueno, acá hay una buena manera de mezclarlo: inversión en economía real, productiva, construcción de valor, y después la estrategia exitosa del IPO. Volví convencido que iba a trabajar en el mundo de Venture Capital. Al poco tiempo me metí con una startup, estuve trabajando medio como un CFO externo con ellos y haciendo un análisis de la estructura que tenía en ese momento y las intenciones de escalar. Y en eso aparece la oportunidad de venir a trabajar de vuelta a Buenos Aires, a lo que en ese momento era el Merval, la antecesora de Bima. Y con algunas dudas, porque seguía convencido del mundo de Venture Capital, hasta que tuve una muy buena conversación con mi hermano, que me dijo, es el exit más exitoso, vale la pena empezar por ahí. Y me metí con alguna duda a trabajar en Merval, y la verdad que con el tiempo me fui encontrando con miles de desafíos y con miles de cosas súper interesantes, y un mercado que tenía de todo por hacerse,
y eso empieza a contestar un poquito tu pregunta de cómo llegaste al rol de CEO. Entré en un lugar y un mercado de capitales que tuvo un boom gigantesco en los 90 y que después entró en un proceso de frenarse y yo digo por un tiempo hasta casi congelarse en su evolución versus otros pares regionales, y fue entrar en una compañía que tenía la vocación de reinventarse, de transformarse, tenía los buenos ejemplos de lo que ya había funcionado en el exterior y había una extraordinaria oportunidad de ir a capturar productividad marginal gigantesca con cada cosa que pudiéramos hacer, que ni siquiera era reinventar la rueda, era ver cómo lo había hecho Chile, cómo lo había hecho Perú, cómo lo había hecho Brasil, que es un monstruo en la región, o cómo lo hacen los mercados internacionales y tratar de implementarlo para con eso ganar productividad. Desde ese lado me empecé a meter mucho en lo que es producto, me metí mucho en la parte de datos y lentamente me fui metiendo en la parte de operación de trading. Lideré, primero sacamos un primer proyecto que fue listar futuros en Bima, después venta en corto, préstamo de valores, y en esos productos tomé primero el rol de gerente de derivados y equity, y de ahí pasé en poco tiempo a tomar lo que se llamaba gerencia de mercados, que era operación principalmente de trading, volcándome mucho a la tecnología porque es el gran habilitante dentro del mundo de mercado de capitales, y de ahí fui tomando un poquito más de acción en tecnología, haciendo crecer producto, armamos nuevos equipos, hicimos programas de market maker que empezamos a testear y los hicimos escalar mucho de la mano de trading algorítmico, de la mano de alternativas de ruteo directo a mercado que usaron muchos retail brokers, y con eso pudimos armar y relanzar productos que hace 25 años existían, como los CDRs, que nos permitieron no solo crecer mucho, sino que dieron una gran alternativa en un momento post-2019 donde la gente empezó a alejarse más de lo que era ese apetito a riesgo argentino. Entonces dejó una alternativa para que el público local pudiera optar localmente por otras inversiones, y de ahí fue traccionando. Son parte de los productos que dieron muy buen resultado, que me ayudaron a posicionarme internamente y sobre todo de la mano de este cambio muy grande hacia lo tecnológico, que bueno, finalmente hace ya 2 años y medio, casi 3 años, que pasé a este nuevo rol de CEO, y bueno, ahí estoy todavía en esta gran lucha de tratar de hacer que el mercado crezca. Bueno, espectacular toda la narración de cómo llegaste a donde estás. Me gustaría, para empezar, preguntarte algunas cosas que probablemente sean básicas para vos, algunas cosas yo creo saber la respuesta, pero para que todo el mundo entienda, ¿no? Mi pregunta va a ser cómo surge Bima, y yo entiendo que, bueno, Bima es el dueño 100% de la caja de valores. Así es. ¿Sí? Y además es dueño del 20% de lo que es el Merval, de lo que es mercado de valores. Te hago un extra. Bima surge de hecho de un spin-off de compañías. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Spin-off, para el que no sabe, es una decisión, ¿no? Que una se decisión, separa una compañía de otra, ¿no? Así es. Teníamos 2 grandes organizaciones. Una era una sociedad anónima, que era Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, y por otro lado, que de hecho venía en un proceso ya de integración con otros mercados del interior del país. Y por el otro lado, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es una asociación civil sin fines de lucro, pero una asociación de muchísimos años y prestigio dentro de la economía del país, que tomaron la decisión de escindir de su propio patrimonio, por un lado, el 50% de caja de valores que tenía cada una de esas 2 organizaciones, casi 50 en total, era el 99,96% de caja de valores, y escindir también de la empresa, lo que en su momento era Valo, Mercado de Valores de Buenos Aires, la porción del negocio de mercado
de capitales, de lo que en Estados Unidos por ahí se conoce más como exchange, equiparable a lo que puede ser un Nasdaq o un New York Stock Exchange. Y un negocio más que está embebido, que es el de contraparte central, que es quien, contraparte central y clearinghouse, que es quien absorbe el riesgo contraparte de todo el mercado para permitir que no existe una necesidad que todos los brokers extiendan líneas de crédito uno a uno, sino que centralizar y generar más eficiencia operativa y de riesgo. De eso se genera todas estas porciones, se vuelcan en una nueva compañía llamada Bima, de las cuales el 60% de las acciones van a parar a los accionistas hasta ese momento del mercado de valores de Buenos Aires y el otro 40% va a parar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y así nace y surge Bima. Hoy Bima tiene el 100% de caja de valores, o 99,97% de caja de valores, y tiene el 100% del negocio de mercados, CCP y Clearinghouse. ¿SP qué es? CCP es contraparte central, Central Counterparty. Tiene el 100% de esos negocios donde se negocian todas las acciones, donde se negocia una gran parte de lo que es la renta fija nacional, donde se negocian cauciones, donde se negocia futuro, opciones, préstamo de valores y, digamos, es multi-asset. Estábamos hablando un poquito antes de empezar la entrevista y vos me dijiste que muchas de las ALICs terminaron siendo también accionistas de Bima, porque claro, las ALICs, las antiguas sociedades de bolsa, para ser sociedad de bolsa tenían que tener una acción de la Bolsa de Comercio, ¿es correcto? Así es, para poder operar dentro del mercado de valores de lo que era Merval, necesitaban tener una acción para poder ser agente miembro. Y esto venía muy asociado a que antes el riesgo de contraparte que asumía esta sociedad anónima en verdad tenía un sustento en el equity que aportaba con cada una de las acciones que compraba cada uno de esos agentes. Hoy salimos de ese modelo que se conocen como modelos mutualizados. Ya desde la ley de mercado de capitales, más o menos 2012-2013, se rompe este paradigma de mercados mutualizados y migramos a mercados desmutualizados, donde ya no hace falta ser accionista para poder ser agente miembro, otros también lo pueden hacer. Lo que cambió es que esta contraparte central pasa a requerirle colateral a cada uno de los agentes que quieren participar por el riesgo mancomunado que generan en total. Es un cambio de paradigma. Súper precisa la explicación. Entiendo que en Estados Unidos sí, cada broker dealer tiene que hacer un aporte de capital. Exactamente. Por el eventual riesgo de que ellos puedan no cumplir. Exactamente. Con alguna obligación. Que ellos puedan no cumplir o que algún cliente de ellos pueda no cumplir, en definitiva. Así es. Pero si eventualmente se cae ese broker, el que se hace cargo, en este caso me imagino que es el CCP. Es la CCP, exactamente. De hecho, es Bima. Al final, si se cae, si alguna LIC quiebra, el que se hace cargo es Bima. Exactamente, es así. Lo que de pasa hecho, es que para los resguardos que se toma Bima, le pide un aporte de capital a cada una de las ALICs. Es así. Nosotros, de hecho, tenemos 3 capas distintas de lo que decimos nosotros de garantía antes de llegar al propio patrimonio de Bima. Una primera capa que es la garantía que deja cada cliente, claro, que está operando y que está generando una posición de riesgo contra esa contraparte central, porque nosotros garantizamos todas las operaciones. Esto es lo que permite que todo el mundo compra y venda sabiendo que eso se va a liquidar, independientemente de que haya un salto de precios o pase lo que pase. Entonces hay una capa de garantías que pone el cliente, hay una segunda capa que es la que pone cada broker que participa de ese proceso de liquidación, porque básicamente de manera mancomunada genera un riesgo que no es posible mitigar a nivel de cada uno de los inversores finales, y sí lo tiene que cubrir el broker que trae al cliente. En este caso es como vos decís, Bima aparece más que como un asegurador de riesgo, como una reaseguradora de riesgo. Aparecemos en esos eventos de cola donde la propia gestión de riesgo del broker puede llegar a ser insuficiente, entra en un caso de quiebra potencialmente el broker, que por suerte no ha pasado en mucho tiempo y venimos con mucha conducta, pero podría pasar en un escenario muy malo. Y ahí es donde Bima aparece con un tercer fondo, que es el que aporta para cubrir la potencial pérdida, y agotado ese fondo es el resto del patrimonio de Bima el que acompaña, que de hecho es una compañía con un patrimonio más que significativo. Perfecto. ¿Nos puedes explicar, para que la gente entienda, hoy
¿Hoy qué viene a ser entonces el mercado de valores, la sociedad que es mercado de valores? A mí no me queda claro, Ujú. confieso. Lo que era mercado de valores hoy es parte de Vima Sí. y cumple este rol de... Tiene doble rol. El Pero primer rol... discúlpame, te pregunto porque yo estuve haciendo un poquito de deberes y veía que Vima es solamente accionista del 20% del mercado de valores. ¿Es correcto esto o es No. Vima en verdad se quedó con el 100% del negocio de mercado, que es lo Sí. que se conoce como exchange, que sos un organizador o proveedor de plataforma que organiza la oferta y la demanda. ¿Es el Punto de único encuentro. exchange de Argentina, Vima? No. Hay, Ok. hay otros exchanges. También Está existe Rofex. Rofex y MAE, que están fusionándose en una nueva compañía que se llama A3, que va a estar lanzándose el año que viene. Matba Rofex, que eso Matba- también es una fusión. Eso viene de ser una fusión anterior, así Matba es. Rofex y MAE, Mercado Abierto Electrónico. Exactamente. Esos dos mercados se están fusionando para formar A3 y después el otro mercado que queda es el mercado argentino de valores, el MAV, que es el mercado especializado sobre todo en lo que es productos no estandarizados y orientado al financiamiento pyme, donde ahí sí nosotros tenemos el 20% de las acciones. Ahí entendí por ahí el venía. Mercado Argentino de Que Valores. es otra sociedad anónima separada con un esquema Entonces, yo de lo entendí mal, governance el 20% de ese MAB. de ese MAV, exactamente. O sea que una vez que se concrete, que se complete más bien esta fusión de que surja A3, Ujú, van a haber 3 mercados: Vima, exacto. A3 Ujú. y el Mercado Argentino de Valores. Así es, exactamente. Ok, entendido. La caja de valores. Yo siempre explico que la caja de valores es el análogo en Argentina de lo que sería Depository Trust Clearing Corporation o Euroclear. En Ujú, definitiva es el centro depositario de títulos. exactamente. Que todos los títulos, entiendo, acciones y bonos están ahí. Acciones, bonos y qué otra cosa más. Acciones, bonos, fideicomisos financieros. De hecho, Caja de Valores, bien como decís, es quien lleva el depósito centralizado de todos los activos o valores negociables dentro del país, dentro de los cuales están las acciones, están los bonos, están los fideicomisos financieros. También hoy custodiamos cuotapartes de fondos comunes de inversión, y también existen de parte del trabajo histórico que ha llevado adelante Caja de Valores, se han custodiado letras hipotecarias, digamos, cualquier bien con una lógica registral es potencial candidato para llevarse registro y custodia dentro de Caja de Valores. Es importante eso que vas a decir, con esa cualidad registral, porque al final los derivados no pueden estar custodiados ahí porque no son securities. No son Exactamente. títulos valores. No. Es decir, ni las opciones ni los futuros quedan custodiados en ningún lugar porque en realidad técnicamente son como una contraparte de contrato, porque en definitiva Son contratos, exactamente. Son Bueno, contratos. creo que el dato interesante en lo que son opciones y futuros es que hay dos universos en Argentina. Lo que prima son principalmente opciones y futuros que se negocian on exchange, es decir, en un mercado y que quedan y que se negocian dentro de la estructura de garantía y riesgo de una contraparte central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son contratos preacordados estandarizados que una vez que se operan se generan posiciones contra las dos contrapartes y esas posiciones viven hasta su vencimiento dentro de la contraparte central. Sí, digamos que son derivados listados, ¿no? Exactamente. Son exchange listed derivatives y no son OTC. Exactamente. No son over the counter donde, como puede ser un forward, como me imagino puede ser un swap. Exactamente. Ok. Entre las cosas que estuve viendo, ¿no? Algo que no termino de entender, ¿qué es esto de BIX Ventures? ¿Qué es? ¿Cómo entra en todo esto? La revancha. Yo recién te contaba al principio Sí. que tenía esta gran idea, o tenía, para mí era una gran idea personal, de querer trabajar en el mundo del venture capital, y me enamoré de este universo porque sentí que era la verdadera posibilidad de potenciar grandes ideas. Entré en el mundo mercado de capitales y con una multiplicidad muy grande de estímulos me fui alejando de ese universo hasta que, llegado un momento, empezaron a aparecer distintas startups con muy buenas ideas que potenciaban
nuestra propia capacidad como mercado de hacer negocio. Empezamos primero con una plataforma de trading OTC de bonos. Y dijimos, qué interesante esto, traigámoslo, pero esto puede empezar a canibalizar parte de nuestro negocio. Bueno, canibalicemos nosotros mismos nuestro negocio, traigámoslo más cerca, invirtamos en esto y seamos parte del upside que puede construir eso y potenciémoslo. Y cuando fuimos a invertir dijimos, tenemos patrimonio, tenemos capital, en general mantenemos una visión muy conservadora, tal vez tenga sentido potenciar mecanismos de hacer que nos permitan hacer crecer el negocio de mercado de capitales, pero que también empiecen a traernos algo que a veces queda muy lejos de las empresas con una lógica más legacy y de los incumbentes, como se dice hoy en el mundo de mercado de capitales específicamente y de finanzas. Es cómo acercamos alguna fintech y cómo acercamos empresas que nos permitan tener una estrategia de open innovation. Cómo hacemos que lo que está ocurriendo fuera de Bima venga hacia Bima y nos ayude a retroalimentar y potenciar nuestro negocio. Y así es que decidimos armar un CVC, un Corporate Venture Capital, un fondo de Venture Capital corporativo, donde el 100% de los fondos los integramos nosotros. Son $4 millones que destinamos a invertir en startups, bien en etapa seed y pre-seed, o sea, bien inicial, donde entendemos que tenemos nosotros para darle bastante valor en términos de cadena de distribución dentro de nuestro propio ecosistema y de otros mercados de la región. O sea, es un fondo de Venture Capital orientado a, digámoslo así, corregime vos, soluciones informáticas relacionadas a los mercados financieros. Mayoritariamente, o sea, es 100% soluciones desde tecnología, con foco en nuestra propia vertical fintech o con foco en productos que puedan retroalimentar la eficiencia dentro de nuestro propio negocio. Por ejemplo, invertimos en una plataforma que es una plataforma de API Low Code y API Manager, que hoy permite que un analista de negocio de nuestro equipo, no de tecnología, publique APIs en 2 días y las deje expuestas y disponibles para que lo use el cliente y ahorre mucho de nuestro tiempo de desarrollo. Ok, pero vamos a decir, viene alguien con una idea de biotecnología, no tiene nada que hacer ahí. Casi que no, salvo que entendamos que haya parte del uso que puede retroalimentar en parte de los skills que no tenemos. Por ejemplo, invertimos en otra empresa que es una empresa que hace aplicación selectiva de herbicidas utilizando inteligencia artificial. Entonces se ponen las máquinas que despliegan herbicida o fertilizantes y tiene cámaras que van detectando la maleza y lo aplican selectivamente. Vos decís, ¿qué tiene que ver eso con mercado de capitales? A priori poco, pero hay toda una parte de inversión en el hardware que va montado sobre las máquinas que tiene que ser financiado. Hay una necesidad que nosotros podemos suplir y acompañar. Es una compañía que tiene mucho potencial. Y aparte lo que vimos es que el skill set que manejan en términos de inteligencia artificial está muy avanzado versus otras aplicaciones que vemos en mercado de capitales. Y buscamos en eso retroalimentar con ese conocimiento que manejan nuestras propias lógicas de aplicaciones. También acercar un pool de especialistas en determinadas tecnologías que creemos que retroalimenta también el negocio. Ok. O sea que quizá pueden ser un poquito más permisivos que ser estrictamente financieros. Para que también la gente, yo trato que la gente entienda todo el ecosistema, ¿no? De acuerdo, Bima, Bolsa y Mercados Argentinos, tiene sus miembros. Sus miembros son las ALICs, agente de liquidación y compensación, lo que antes se llamaba sociedad de bolsa. Otro tipo de entidades que son los agentes de negociación, que la diferencia es que no pueden hacer la liquidación de las operaciones. Y por último están los agentes de corretaje de valores negociables, que te confieso que no entiendo, no sé bien cuál será la diferencia con el agente de negociación. Así es, digamos, bien como decías, están los que participan principalmente con foco en el clearing de todas estas operaciones. Esto es parte de, si vos compraste y vendiste, lo lógico es que liquides por el neto, no por el todo. Sobre todo pensemos en estructuras de arbitraje donde hay gente que hace day trading y no va por bloques brutos, sino que liquida por neto.
hay agentes que participan en eso y en todo el movimiento de fondos asociado a la liquidación dentro del mercado, quienes hacen foco principalmente en la negociación, en la actividad de trading, y después los ACBN o agentes de corretaje de valores negociables básicamente son players dentro del mercado cuyo objetivo es juntar puntas compradoras con puntas vendedoras. Tienen foco principalmente en renta fija y en lo que es negociación de FX y derivados de FX. Y básicamente lo que hacen son consolidadores y concentradores de flujo de oferta y demanda que van volcando en una lógica de lo que se conoce como block trade al mercado. Sobre todo porque la negociación de renta fija, si bien en Argentina mutó mucho hacia lo que se negocia on exchange dentro del mercado, la lógica en el mundo es que en general la negociación de renta fija es mayorista y es bilateral, y estos jugadores son los que juntan a las distintas puntas compradoras y vendedoras en algún activo en particular. Dijiste la palabra bilateral y me gustaría agregar esta diferencia entre lo que es PPT, que no me acuerdo bien qué quiere decir, y CENEVI, que es el segmento mayorista o segmento de negociación bilateral. ¿Querés explicar un poco esa diferencia? Sí. PPT responde a prioridad, precio, tiempo. Eso es lo que conocemos como la pantalla. Antiguamente también dicho la pizarra. Esto es donde se encuentran oferta y demanda, ofertas compradoras y vendedoras en un libro, donde esas ofertas se ordenan dentro del libro por prioridad, precio, tiempo. Es decir, tiene prioridad de ser operada digamos, cuando machean precios, aquella que tiene mejor precio y que llegó primero. Exactamente. Eso es PPT, con la particularidad que todo el flujo de lo que se negocia PPT en BIMA va directamente a la contraparte central. Es decir, toda la actividad de PPT en pantalla es ciega, es decir, uno no sabe quién es la contraparte del otro lado. Esto son prácticas que a nivel mundial se usan para potenciar más el volumen, es decir, si hay alguien que no está mostrándose comprador o vendedor, evita que alguien especule por quién es el player y el carácter de ese player y se opere más. Y siendo ciego, todo va a la contraparte central y está garantizado por BIMA. Después, el CENEVI, como bien decís, es ese segmento bilateral. Son operaciones premacheadas, ya se hablaron, ya se pusieron de acuerdo, sea telefónicamente, por chat de Bloomberg, a través de una plataforma externa, y registran esa operación, que es algo que les permite dar mayor certeza a todo el ecosistema de mercado de capitales, sabiendo que no hay operaciones no registradas y no hay riesgos no detectados. Entonces se registran, y aparte de registrarse, si bien BIMA no garantiza esa operación, sí da servicio de clearing y liquidación. Ok. Te hace una pregunta un poco vieja. No sé si te acordás o tenés idea de una plataforma anterior que era el SINAC. Sí. ¿En el SINAC no podías ver quién era la contraparte? Sí, SINAC es el antecesor del lo que nosotros llamamos el Matching Engine, claro, el motor de negociación que junta todas las ofertas y hace que se generen operaciones. SINAC hoy terminó siendo PPT. Claro, de hecho SINAC funcionaba con una lógica PPT, sí, pero era otra tecnología y otro motor. Esto SINAC estaba desarrollado en COBOL y corría sobre una suerte de mainframe que después se migró. Hoy lo que tenemos es tecnología mucho más nueva, desarrollada en C, y es la que usa la bolsa de Londres. Pero lo novedoso es que vos me estás diciendo que vos no sabés quién es la contraparte. SINAC Yo sí, o sea, BIMA como mercado sabe y eso lo ve, pero quienes están operando no lo ven. Bueno, porque es información que no difundimos. En SINAC sí se veía. Ok, pero vos en Estados Unidos, por ejemplo, si contratás el Level 2, vos podés saber quién es el que está, no con nombre y apellido, pero vos podés, quién es el broker. Vos podés saber, claro, que está comprando Goldman Sachs. Quizá. Sí, depende en qué tipos de mercado. O sea, en Estados Unidos también cambia mucho si estás trabajando dentro de un dark pool o estás trabajando directamente on exchange, y eso también va dando distintos niveles de visibilidad. En general, los mercados del mundo fueron migrando, sobre todo aquellos que buscan ampliar y expandir, los que tienen menor nivel de madurez, van haciendo que las contrapartes sean ciegas. Por ejemplo, claro, esto es un problema que no tuvimos en estos últimos años, pero que entiendo podría venir hacia adelante. Cuando llega un player internacional grande, si aparece en pantalla comprando,
lo más esperable es que se abran las puntas y los vendedores se pongan un poquito más codiciosos porque saben quién es el que está del otro lado. Distinto es cuando no se ve. Déjame que se lo explique un poco a la gente. Si alguien supiera que el que está comprando acciones de Galicia es Warren Buffett, decís, sí, no, ¿cuánto vale? ¿60? No, espera, Warren, Ya te la vendo no. a 70. Exacto. Entonces, siempre es importante mantener el anonimato de quién es el que compra y quién es el que vende también, Así ¿no es. es cierto? Te traigo al presente un poco, ¿no? A dónde estamos hoy. Y vos lo dijiste un poco en la introducción, ¿no? Todo lo que fue el mercado de capitales en Argentina tuvo un crecimiento muy marcado en los años 90 y después tuvo este estancamiento largo, que incluso con declive. Eh, no sé si sabés la respuesta a estas preguntas. No sé cuántas compañías cotizan hoy en Argentina. Yo te voy tirando las preguntas, vos respondelas así. Bien. Me gustaría saber cuántas cotizan hoy, cuántas dejaron de cotizar. ¿Por qué empresas como Mercado Libre, Globant o Despegar eligieron en su momento no cotizar en Argentina? Tampoco te confieso que sé cuántas son las nuevas que han empezado a cotizar en los últimos años. Mi recuerdo, y puedo estar bastante desdibujado, que uno de los nombres conocidos que ha empezado a cotizar hace relativamente poco es Habana. Relativamente poco, quizás hace 10 años. Y no sé si hay algún otro nuevo que esté con ganas de cotizar o que sí haya cotizado. Me puedo estar seguramente olvidando algunos nombres, pero ¿qué me contás de todo esto? Te trato de ir contestando todo. Si me pierdo algo, Claro. repreguntame porque tengo para todas. Dale. Hoy cotizan aproximadamente 80 acciones dentro de lo que es el panel general, incluido panel general y panel líder. Esas son la cantidad de acciones que cotizan. Después hay muchas empresas que son emisoras porque emiten también deuda. Hay mucha ON dando vuelta y ahí tenemos un pool de 350 empresas aproximadamente. Hay 80 compañías que tienen listado su equity. Su equity. 80 nada más. Así es. Ok. Sí. No, pero está bueno también. Está bueno, depende de cómo uno lo vea. Podrían ser más. Hay algunas que se deslistaron, principalmente en, digamos, la CNB gestión anterior eliminó una restricción a lo que es el deslistado, que era una restricción que por ahí era excesivamente restrictiva de libertades para las empresas, y hay varias empresas que venían postergando esa decisión que decidieron salir, entre ellas muchas que tenían doble listado, por ejemplo Telefónica, por ejemplo Petrobras Brasil, que tenía un doble listado local, y eso fue llevando a que algunas empresas salieran del mercado local que no les era tan representativo y quedaran estas 80 que son las que son bien argentinas, que siguen manteniendo una actividad fuerte localmente. ¿Por qué hay empresas como Mercado Libre, Globant, que no tienen el listing local? Vista, yo creo que hay dos cosas que pasaron acá. Toda esta es una ola de empresas que, si querés, salieron a mercado un poquito después de terminar ese boom de los 90 y empezaron a encontrarse con esquemas donde la liquidez local era menor y la liquidez internacional es grande y es significativa. O sea, estamos hablando que Nueva York es la plaza global más grande del mundo. O sea, porque ya no es una plaza local americana, es la plaza global de equity. De hecho, perder listings contra Nueva York no es un problema solo de Argentina, no es endógeno, le pasa a todos. Yo estuve a mitad de año, estuve en Londres hablando con la CEO de la London Stock Exchange y están relanzando un proyecto súper significativo de la mano del regulador local, del gobierno, de la industria de venture capital, de la industria bancaria, para fomentar que los listings ocurran en Londres y no en Estados Unidos. También contexto de tasas altas previo a este momento, pero con tasas altas la verdad es que hubo muchos menos listings y hubo en muchos casos hasta delistings a nivel global. Y a mí me pasa. ¿Tasas altas o con tasas bajas? Me confundo. No, con contexto de tasas altas, porque básicamente terminaban dando valuaciones y valoraciones menores para las compañías, que terminan haciendo que no vayan hacia un esquema de emitir capital. Entonces eso también generaba un poquito en contra alguna fricción a la hora de atraer mayor flujo hacia el mercado de capitales.
Pero también lo vemos, o sea, le está pasando y viene trabajando muy bien y muy fuerte España para tratar de retroalimentar sus listings, y le pasa a Colombia, le pasa, es más, hasta Brasil está teniendo, que es digamos, el gran monstruo de la región en términos de tamaño, viene teniendo bastante dificultad. Nubank, que es una de las empresas más llamativas y más exitosas de este último tiempo en Brasil, se listó directamente en Estados Unidos. Después agreguémosle componentes propios locales, como que en algún momento había un artículo de la ley que establecía que participaciones minoritarias permitían un veedor dentro del directorio, y eso a nivel de seguridad jurídica, eso ya no está, pero eso a nivel de seguridad jurídica generaba muchos red flags para las empresas y buscaban esquivar un poco a Argentina, pero yo creo que es cuestión de ver el tránsito del tiempo en estos próximos 2 años, y si Argentina realmente logra traccionar distinto, no veo por qué no vayan a traer o hacer un double listing con Argentina, que es el caso de muchas de las empresas. Hoy la mayoría de los bancos, la mayoría de las energéticas tienen double listings, tienen su listing local y tienen un ADR, y eso permite aparte que haya mucha retroalimentación de flujo. ¿Sabes cuál es el volumen? Y vienen más, ahí me acordé, perdón que no te lo dije, pero este año tuvimos 12 eventos de listings. El primero fue que se listó Distribuidora de Gas del Centro, un IPO que salió en febrero. En abril hubo un follow-on de San Miguel, que emitieron algunas acciones más, y con eso captaron algo de flujo. Y para adelante yo creo que se vienen bastantes. Todo el proceso de privatización, el mecanismo natural de distribución es el mercado de capitales, con lo cual creo que a medida que vaya reactivando la economía y Argentina avance en este proceso de normalización, sobre todo en una Argentina sin cepo, yo veo mucho follow-on de las listadas locales, sobre todo industria bancos, sobre todo industria oil and gas, que tengan que financiar proyectos grandes, que tengan que ampliar su capacidad de capital propio porque crece el crédito, los bancos. Entonces yo creo que se viene. Te iba a preguntar, si ¿tenés idea cuánto es el volumen en dólares negociado por día? Sí. ¿En Bima? Sí. ¿Cuánto está? En acciones locales, sí. Hoy, para que te des, y creo que el dato interesante es la evolución. Sí. Entre marzo y mayo del año pasado operábamos ADTV, que es Average Daily Traded Volume, sí, volumen promedio diario, 11 millones de dólares. Sí. En octubre de este año, 50 millones de dólares. Noviembre tuvimos más de 100 millones de dólares, o sea, casi que se duplicó versus octubre. Diciembre sigue traccionando mucho, y todavía falta, o sea, yo creo que todavía hay mucho por todavía capturar, entendiendo que el flujo local es 100% local, no hay todavía players internacionales en el mercado local. Eso es muy importante lo que vas a decir. Por día, ¿sabés cuánto negocian los ADR? Yo tenía en la cabeza que eran 200 millones. ¿Es más? Un poco más, para que te des una idea. Nosotros hay una métrica que seguimos bastante, que es el ponderador local dentro del volumen total de acciones argentinas. Es decir, tomamos lo que operan acá más lo que opera el ADR, y ese número lo ponemos como para tratar de entender cuánto es el flujo local. 2019 ese número estaba previo a toda la crisis, pero en zona de 6-7%. Hoy estamos en torno al 20% de volumen local, con algunas acciones como YPF que traccionan un poco por arriba de ese 20%. O sea que afuera se está haciendo 4 veces el volumen. Más o menos, sí. Y antes estaban 6, era 15-1. Sí, antes era mucho peor la relación interna. ¿Y qué pasa con los vecinos? ¿Sabés algunos números de los vecinos? Para tener algún parámetro, ¿cuánto negocia por día la bolsa de Santiago, la bolsa de Lima? No sé, San Pablo no quiero ni saber. A ver, yo creo que te pongo el caso Brasil, es mucho más grande. Hoy debe ser aproximadamente 25 veces lo nuestro. Creo que son 4.000 billions, no más. Pero sí, es por lo menos 25 veces lo que estamos operando nosotros. Son un monstruo, o sea, son uno de los principales hubs financieros del mundo a nivel derivado, son de entre top 5 mundial, y son muy grandes. Sí vienen sufriendo un proceso desde los últimos
18 meses donde, por lo menos en lo que va de este año, cayó aproximadamente 20% el volumen. Eso es porque hubo una chica muy grande en la industria de hedge funds en Brasil y le pegó muy fuerte. EWZ hasta 30% bajo en dólares. Eso pega. Al final del día... EWZ, para el que no sabe, es el ETF de Brasil, ¿no? Exactamente. Al final del día, el contexto de precios retroalimenta mucho volumen y creo que es parte de lo que nos pasó a nosotros. Hay dos cosas que te determinan si vas a tener más volumen y más negocios, que una y la principal es el market cap, que se arma de dos componentes: cantidad de acciones que hay outstanding o emitidas, o cantidad de empresas que listan su capital, que en Argentina, como decíamos recién, venimos de números relativamente bajos y hasta achicándose un poco. Y el segundo componente son los precios, y venimos de años de precios muy deprimidos y de valores muy bajos. A medida que los precios bajan, en general vemos una retracción de volumen, vemos un comportamiento, digamos, asimétrico al alza y a la baja, y a medida que empieza a haber un poco más de entusiasmo respecto a un determinado riesgo, un determinado tipo de equity, vemos que retroalimenta esa suba de precios, retroalimenta mucho volumen, porque aparte atrae nuevos players. Y como te digo, hoy acá en Argentina vemos un volumen que todavía no tiene incorporado players internacionales. Sí lo vemos en las acciones que tienen ADR, porque sí la están comprando algunos internacionales vía ADR, pero localmente no vemos todavía esa retroalimentación. Para dejarte un pequeño número que a mí siempre me gusta seguir, es cuando, para ser comparable con el resto de la región, cuando vos mirás métricas como lo que es el market cap to GDP, es decir, el valor total de las empresas que cotizan, expresado como porcentaje del PBI, la región ex Argentina está más o menos en un 36%. A principios de este año Argentina era 7% y probablemente terminemos el año en zona de 10, 11%. Si hacemos las cosas medianamente bien y seguimos avanzando en un proceso de normalización, con levantamiento de cepo y con los internacionales volviendo a entrar a Argentina, sería razonable tener un crecimiento de 3 a 5 por. Clarísimo, clarísimo. Tengo algunas preguntas de crecimiento, ¿no? ¿Vos crees que con este nuevo gobierno se respira un aire de renovación y de proyecciones de mayor crecimiento en el mercado de capitales? Y si es así, ¿en qué lo podrías destacar? Yo personalmente sí, vale la pena, y acá mi disclaimer: yo estoy muy bullish a Argentina, estoy muy convencido que lo que estamos viviendo es algo distinto. Obviamente vengo del lado mercado y viniendo de este mundo de mercado, realmente creo en la fuerza de oferta y la demanda, y creo que mientras menos intervención te encuentres, más fluye y más crece, con lo cual debo decir, tengo un match ideológico muy grande con este movimiento de lo que está ocurriendo, entendiendo también que hay timings y hay restricciones a la ejecución y a la velocidad de la ejecución, que a veces exceden lo meramente económico y práctico, sino que también entran a jugar algunas cosas que no necesariamente siempre responden a la lógica, como la política, como encontrar consensos e ir construyendo una visión compartida, donde hay gente que por ahí la ve distinto y está en todo su derecho. Desde esa perspectiva, yo creo que yo veo con gran optimismo este proceso, y veo en general en el mercado un optimismo muy grande. Porque un mercado de capitales es a la economía de un país lo mismo que el sistema nervioso es al cuerpo humano. Traslada incentivos y traslada impulsos de un lado a otro, y retroalimenta y hace que la economía se mueva, crezca y esté sana. No hay un solo país del mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Entonces yo veo con mucho optimismo que se vayan quitando fricciones, barreras y restricciones, y eso retroalimente un mercado que crece. Y creo que nosotros tenemos el gran privilegio desde el lugar de un privado de poder retroalimentar este proceso de crecimiento de Argentina, volcando todo el ahorro y logrando que el ahorro vaya a parar a inversiones que lleguen directamente a inversión productiva, a generación de trabajo, y se retroalimente ese círculo virtuoso.
¿Por qué? Porque hoy ves una vocación de orden fiscal que lleva a que haya una suerte de crowding in o que se revierte el crowding out. Entonces, fondo que entra es fondo que va a parar a inversión productiva, no va a parar a las arcas ni del Banco Central ni del Tesoro. Obviamente es un proceso que tiene que todavía avanzar y todavía quedan situaciones de stock por resolver, pero realmente creo que en este esquema donde hay más espacio para los privados, todo este flujo que vaya ingresando va a retroalimentar el proceso, y por eso yo lo veo con optimismo, y creo que el mercado de capitales se prepara para ser un gran protagonista de este proceso. Creo que Muy la optimista respuesta estoy. categórica. ¿Por qué? ¿Qué circunstancia crees que tiene que darse para que nuevas empresas elijan empezar a cotizar, ¿no? Y entonces la pregunta obvia también es, ¿qué ventaja tiene una empresa por ser pública? ¿Es simplemente acceso al capital, capacidad de endeudarse a mejores tasas? ¿Qué dirías? Primero, ¿qué contexto tiene que darse? Claramente, precios es un factor determinante. Nadie abre su capital si el precio no es lo suficientemente bueno. Nadie quiere entregar una parte de su compañía, una evaluación que no crea que sea justa para el negocio que opera y para la proyección de flujo de fondo futuro que tiene. Ese es el primer factor. Hay gente que me dice, en Argentina no se hizo una IPO en los últimos 4 años. ¿Y vos hubieses vendido una parte de tu compañía a estos precios? Ni loco. Bueno, la respuesta es la misma para todo. Pequeñas, medianas y grandes. Entonces, el primer contexto es precio, que tiene que darse. El segundo es seguridad jurídica, y creo que vamos en ese camino correcto. Así como aparecen componentes como puede ser el RIGI, o RIGI, depende cómo le digan, que lo que hace es... Yo digo, es un MVP o una prueba de concepto de la Argentina que queremos ser. Es condiciones impositivas más lógicas, razonables y que permitan el negocio, condiciones de libre flujo de capitales, condiciones de protección a la inversión y que te dan mejores condiciones a largo plazo. Bueno, yo creo que esa es a la Argentina a la que queremos ir. Esto es simplemente un sampler, una prueba de concepto de si esto funciona, esto debería expandirse a toda la economía. Si esas condiciones van avanzando y aumenta la confianza de la gente en que eso va a ocurrir, hay muchos más incentivos para abrir capital. Empresas muy muy grandes que puedan solventar el costo no menor de hacer una colocación en el exterior y que busquen mucho capital, es muy probable que los veamos listándose afuera. Eso no quita que también puedan hacer un double listing y listarse también localmente. Y ahora voy a la parte de los incentivos. Y hay empresas medianas que son muy buenos proyectos, son muy buenos equipos de management, pero no tiene sentido pagar el costo de cotizar en una plaza como Nueva York, que es elevado. Y a esas empresas tiene mucho más sentido operar localmente. Por eso, por ejemplo, nosotros como Vima creemos en esa capacidad que tenemos de que el mercado local crezca. Nosotros solo cotizamos en Argentina. Hay muchos que nos dicen, ¿y por qué no hacen un ADR? Podrían tener más volumen. Porque realmente creemos que el mercado local puede solventar la necesidad de financiamiento y creemos que Vima tiene que ser esa nave insignia o ese Iriza rompehielo que abre el camino para otras empresas que la estructura de costos no le hace sentido para abrir capital en el exterior, pero sí localmente. Y que puedan entender que hay inversores extranjeros que ya vienen a Vima a invertir y que pueden ser inversores locales que ya están en Vima y pueden interesarse en esa estructura de negocios desde acá. Incentivos es lo que vos dijiste. Mejora el costo de capital, tanto cuando una vez que emitís equity, que ya cumplís con ciertas estructuras y normas de gobierno corporativo, visibilizás tu información, tu balance está publicado, que eso también tiene que ir dándose a medida que baje la carga fiscal, empiezan a aparecer más incentivos a tener más estructura en blanco y visibilizar toda la estructura de la hoja de balance. Eso también creo que retroalimenta y acompaña. Pero a medida que vaya avanzando ese proceso, pueden emitir capital y financiar proyectos que hasta ahora no podían emitir. Van a bajar el costo de tomar deuda porque pasa a ser mucho más... te lo doy vuelta, pasa a ser mucho menos riesgoso para un banco o hasta para una colocación dentro del mercado de capitales darle deuda a una empresa determinada si esa empresa
puede usar como colateral sus propias acciones que cotizan, que tienen transparencia, liquidez y que puede retroalimentar. Entonces baja el costo de financiamiento. Y después hay un gran incentivo que es el incentivo fiscal, y es que la ganancia de capital en cabeza de personas físicas de apreciación dentro de un activo, de una acción, está exenta. Y eso está exento no solo acá, está exento en el mundo en general, en muchos países, porque hay un efecto de retroalimentación. Mientras más visibilidad y más transparencia hay en los balances y en la información que es pública, al final el efecto de retroalimentación para el fisco es mucho más grande. O sea, dejan de ganar en la ganancia de capital de personas físicas que son accionistas de la empresa, pero empiezan a ganar más en la retroalimentación de esa empresa, de su cadena de valor y de todos los negocios digamos, que se circunscriben a partir de más formalidad dentro de las empresas que están cotizadas. Tengo algunas preguntas más, que ya nos vamos acercando al final, ¿no? Una de ellas es, ¿qué crees vos que tiene que pasar para que aumente el volumen de negocios en los mercados de derivados en Argentina? Porque, por ejemplo, entiendo que Bima tiene futuros listados, pero prácticamente no hay liquidez. Hay muy poco. Entiendo que Rofex, fuera de lo que es peso dólar, que también imagino que ahora que se está achicando Bajó la mucho. brecha, probablemente no tenga liquidez. ¿Qué tiene que pasar para que vos tengas liquidez ahí? Y eventualmente podrías tener derivados sobre renta fija, porque los derivados están principalmente sobre equity. No sé, en un momento estaba el futuro de Merval, del índice Merval. Yo te confieso que lo operé en el año 2000 o en el 99. Creo que eso no existe más, o si estará listado, pero no debe haber puntas. Simplemente es crecimiento de mercado, tiene que haber más volumen y en consecuencia más gente que quiera hacer los hedge correspondientes. Hoy el volumen es relativamente chico. Cuando pensamos en futuros, primero entendiendo varias cosas. Futuros que existen hoy en Argentina. Existe el futuro del mundo commodity, que tiene su tracción y sus niveles de evolución, pero es un negocio más estable. Eso se opera en Matva Rofex. Está el futuro de FX, donde de hecho desde que el Banco Central desapareció de la plaza de futuro dólar hace ya más de un año, es que ese negocio se achicó mucho y no opera mucho. Disculpame que te interrumpa. Sí. Futuro de commodity, está bien, pero futuro de soja, ¿se negocia realmente? Opera, tiene algo de volumen. Digamos, ahí está lo que es futuro de soja Chicago y la parte de lo que es futuro de soja con entrega. Son dos mundos muy distintos. Hay retroalimentación con lo que es futuro de soja Chicago, sobre todo porque hay oportunidad de arbitraje y el público, o sea, la plaza local tiene un ejercicio y un músculo muy fuerte en arbitraje, y eso permite que existe retroalimente y se usa mucho la parte de hedge en un mundo agro que aprendió y ganó esa sofisticación de cubrirse. Okay. Siempre se podría hacer más. Cuando ves casos como Brasil o como Chicago en sí mismo, son gigantescos, pero es significativa la plaza local. Después lo que es FX, como decía, desde que se corrió este gran player que estaba muy sesgado a un solo lado del mercado, que es el natural de condiciones de FX como la que veníamos teniendo, se achicó mucho el negocio. Y después está el futuro de renta variable. Tanto en Matva Rofex como en Bima hay futuro de renta variable. La verdad es que todavía tiene un componente muy orientado al público retail y no tiene todavía toda la atracción que podría tener. Pero son futuros de acciones. Single stock, Galicia. sí. Single stock futures. Single stock futures. Nosotros hace poco lanzamos futuros de CDRs, donde aparecen algunas acciones como Meli, aparece por ejemplo el SPY, y ahí está la parte divertida. Nosotros lanzamos el SPY, después lanzamos el ETF de S&P 500, después lanzamos el futuro de S&P 500 o de este ETF SPY, y ahora hace poco lanzamos el ETF de Short SPY. Sí, señor. Entonces aparecen alternativas de estrategia donde vos podés lanzar el futuro y cubrirte tanto estando long como estando short, y empiezan a aparecer más herramientas. Creo que un primer paso para que crezca es que haya más herramientas disponibles.
Y en ese camino vamos. Después es difícil sentarte con un inversor o con una mesa de trading en un contexto donde colocaban la plata contra el tesoro o contra el Banco Central y tenían una rentabilidad gigantesca, o había un negocio donde los spreads admitidos para negociación de contado con liqui eran muy grandes. Digamos, los incentivos estaban a ir a capturar esos negocios que eran calzados en riesgo, no es que tenían que tomar riesgo de una posición, y con una estructura de arbitraje o un trade calzado en riesgo llevaban una buena rentabilidad. Entonces yo creo que a la hora de empezar a desaparecer esos spreads más amplios, de empezar a desaparecer esos negocios que se fueron dando contexto del mercado que teníamos, empiezan a aparecer las necesidades de sofisticarse más en las estrategias. Y si bien la industria local no tiene hedge funds, que son los grandes players en el mundo de los derivados, sí vemos que hay carteras propias de las ALICs locales, es decir, el prop trading de los ALIC locales. Hay muchos que fueron desarrollando este músculo símil hedge fund. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena potencialidad de que crezca el negocio de derivados, a medida que también vayamos viendo que comprimen algunos spreads que hoy hay disponibles y empieza a aparecer la necesidad de generar negocio por otros asset classes y empieza a estar la oferta disponible. Respecto a derivados de renta fija, yo creo que antes de llegar a eso hay oportunidades para que empiecen a aparecer derivados de tasa, que hasta ahora por ahí no lo mirábamos tanto. Está bien, me referí pero un poco empieza a aparecer, hay que buscar alguna buena referencia de tasa que permita construir un derivado que haga que, sobre todo, los bancos locales también puedan empezar a tomar posicionamiento, cobertura, y que el Banco Central también pueda ir a determinar o dar un guidance a mercado, si así quisiera hacerlo, sin tener que poner 100% del skin in the game. Digamos, eso es lo interesante que ofrece el derivado para un policy maker. O sea, permite dar un signaling claro a mercado con un posicionamiento, pero sin inmovilizar todo el capital que requiere una posición de cash. Tengo dos preguntas más. Dime. La primera es, te hago las dos, así vos después las administras. Dale. La primera es, entiendo que hay algunas bolsas que han, no sé si la palabra no es que se han fusionado, pero se han asociado, ¿no es cierto? Perú, Colombia, no sé si Ecuador, y no sé si Chile también. Perú, Colombia y Chile. Nuam Exchange, que es una fusión de las tres compañías. Entonces sí. Vos tenés cuenta en Chile y podés operar acciones de Ecuador. No todavía. Ah. O sea, si querés terminar la pregunta y te contesto, pero la idea es esa, que están tratando eventualmente que pase eso. Están buscando ser un exchange regional, sí. Que creo que es una muy buena idea. A ver, la fusión per se tiene sentido desde la perspectiva de que operar un mercado de capitales es un tipo de negocio que tiene un requerimiento de capital fijo muy elevado. La estructura de costo fijo para empezar a operar es elevada en cuanto a infraestructura tecnológica, en cuanto a todas las capabilities que tenés que tener como proveedor de infraestructura de misión crítica, y toda la carga regulatoria y normativa que te lleva a ser un mercado regulado. Todo eso hace que operar el negocio sea de base caro. Y es lo mismo, o casi el mismo, el costo que tenés de operar el negocio de Colombia por un lado, de Chile por otro, que operarlos todos juntos bajo una misma plataforma. Hay una economía de escala de estar... Hay una sinergia gigantesca. Y por supuesto me imagino que para que Argentina evalúe eso, primero Bima o que sea, dice, bueno, para un momento, todavía soy muy chico. Cuando tenga un tamaño que haga valer mejor mi peso, quizá eventualmente lo consideraría. Bueno, yo creo que es un poco lo que vos dijiste antes. Nadie quiere salir a cotizar cuando no hay evaluaciones razonables. Vos no querés fusionarte cuando todavía el volumen que estás operando no es el que vos imaginás que podrías operar en condiciones de un país funcionando con cierta normalidad. Totalmente de acuerdo. Aparte, si pensamos, Colombia, Chile y Perú tienen una particularidad, y es que son las tres, son la principal o única plaza local. Acá en Argentina todavía tenemos varios players que no necesariamente competimos directamente. Son pocos los asset classes donde tenemos algo de competencia, pero todavía hay espacio para
aprovechar este esquema. Cuando vos vas a ver hoy Brasil, B3 viene de una larga historia de integración. O sea, primero se empezaron a integrar los mercados de equity, por otro lado los de derivados. ¿BMF no existe más? No, después se integraron los de equity y los de derivados y se creó BMF Bovespa. Y hace aproximadamente 5 o 6 años se integraron con CETIP, que era una suerte de registro de operaciones OTC y liquidación, parecía una parte de caja de valores. Se integró y formaron lo que se llama B3, que es Bolsa Balcao Brasil, digamos, tenía el OTC, tenía todo lo on exchange, toda la custodia, integraron en una única empresa. Es una empresa muy grande y que creo que es una experiencia que vale la pena mirar. O sea, yo veo la integración de Matt Barrofex y de MAE en A3 y veo en eso un paso en el sentido correcto y una gran oportunidad. A mí hay muchos que me preguntan, ¿te preocupa que se hayan fusionado dos de tus competidores? No, creo que es fantástico porque creo que todos compartimos la visión de que tenemos que ir por el bien de Argentina hacia un mercado integrado y que ellos estén avanzando en esa integración acelere el proceso. Y la última que tengo, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, o si estamos muy lejos en el tiempo, para que alguien con una cuenta, el que se me ocurre es como Interactive Brokers, que viste que en Interactive Broker puedes operar, creo que son 17 países o 20 países, pero no puedes operar a Brasil, por ejemplo? ¿Qué tendría que pasar para que se pueda operar a Argentina? Imaginando por un segundo que ya no tenés el cepo. ¿Es una cuestión de volumen? ¿Es una cuestión de que Argentina no es tan fácil tecnológicamente el acceso para una plataforma como Interactive Brokers? O también te lo podría preguntar, ¿por qué Brasil no se abre una plataforma como Interactive Brokers? ¿Me ayudas a entender un poco eso? Y está buena la pregunta porque esta misma pregunta hace 5 años hubiese tenido una respuesta mucho menos satisfactoria. Si lo podemos decir así. Y creo que hoy mucha gente me dice, mirá que cuando estuvimos gobierno de Macri no venían y abrían cuenta localmente o costaba, era muy complejo. Hoy es muy distinto. Yo mismo puedo poner mi ejemplo, por ahí es sonso, pero vale la pena. Yo cuando entré a trabajar a Merval, viajaba a Mendoza a visitar a mi familia y cuando volvía, en la valija traía 3-4 formularios de apertura de cuenta. Te estoy hablando de hace 7-8 años. Existía Twitter, hoy X, pero en ese momento Twitter, Facebook, Google Drive, Dropbox. Existían un montón de tecnologías que facilitaban un proceso de onboarding digital. Existían APIs, existía todo, pero no se usaba. Hasta que apareció el primero que lo hizo, a los 3 meses habían 4, al año todo el mundo tenía onboarding digital y hoy eso es una posibilidad que antes no estaba y aceleró mucho el proceso. Hoy tenés onboarding digital, tenés posibilidades de ruteo de órdenes desde cualquier lugar. Hay lo que se conocen dentro del mercado de capitales como DMA, Direct Market Access, es algo que hoy está garantizado a través de protocolos estándar que se usan en todo el mundo. Y hoy abrir una cuenta no es complejo. De hecho, hoy hay normativas propias de Banco Central que habilitan que se abra una cuenta un extranjero con relativamente baja carga de documentación a presentar. La documentación se puede recibir totalmente digital, con mayor facilidad. Abrir una cuenta de inversión es relativamente fácil y eso ni siquiera eso es abriendo directamente en un broker local. Después aparecen los custodios globales como grandes bancos que ya tienen a los clientes onboardeados y tienen una sucursal o tienen una pata local y lo que hacen es a través de esa pata local les permiten operar. Y a ver si entiendo. Interactive Brokers, ¿qué tendría que ser? Interactive Brokers Argentina y que sea una LIC. Y tendría que tener una pata local o tener un corresponsal, si se quiere poner algún término más coloquial, local para hacer el ruteo de sus órdenes. Y hoy eso está la tecnología disponibilizada. Nosotros, por ejemplo, para hacer un push tecnológico dentro del mercado y favorecer estas condiciones, desarrollamos algo que se llama Order Management System, que lo que permite es un OMS que permite consolidar flujo de distintas fuentes. Y hoy hasta a través de una terminal de Bloomberg te pueden rutear. Lo que está diciendo es que desde el punto de vista tecnológico, si Interactive Brokers quisiera, podría cursar órdenes a Argentina. Sin ningún tipo de problema. Necesita una LIC local. Necesita estar registrado acá. Exactamente. Porque o usar una LIC existente. Si vos operas con Interactive Brokers en Inglaterra, en realidad estás operando a través de Interactive Brokers Exactamente. Londres.
Exactamente. Eso se podría hacer. Tecnológicamente no hay ningún tipo de restricción. De hecho, dentro de nuestro propio pipeline interno de trabajo y nuestra estrategia, este año vamos a terminar con 80% de la interacción recurrente operativa que tiene un broker apificada o disponible a través de algún canal de STP, Straight Through Processing. Y la idea es a mitad del año que viene tener el 100% del flujo operativo recurrente apificado. Es decir, todo el flujo de custodia y mensajería dentro de lo que es transferencia de custodia opera a través de una red Swift, por ejemplo, con mensajes ISO. Todo lo que es la mensajería propia de trading ocurre a través de mensajería fix, que es una mensajería estándar, y todo el flujo interno para liquidación. Cada día vamos habilitando nuevas APIs que permiten automatizar todo ese flujo y ese proceso. Y localmente se mejoró mucho el componente normativo, con lo cual, levantando el cepo en toda su dimensión, digamos, con todas las aristas, porque todavía hay restricciones específicas para inversores extranjeros, levantando las restricciones que hay hoy, no hay grandes fricciones al ingreso y al acceso. Bueno, Gonzalo, me encantó la entrevista. Creo que es un gran cierre de año. Así que bueno, vamos a cerrar acá. Te agradezco muchísimo. Placer. Y bueno, los que están viéndonos, les deseamos un gran año, una feliz Navidad. Y bueno, por supuesto, vamos a volver en marzo. Y pueden, como digo siempre, seguirnos en el canal, dejarnos like, dejarnos comentarios. Y sepan que yo también tengo una cuasi certeza de que el mercado de capitales de Argentina va a crecer. Y él, por supuesto, no lo puede decir. Pero si ustedes creen que el mercado de capitales de Argentina va a subir, como yo creo, hay una cosa bastante obvia, que tienen que comprar acciones de Vima. Es recontra obvio, no es un chiste. Si ustedes entienden que hay 80 empresas que cotizan en Argentina y que el volumen se duplicó en el último mes y va a seguir creciendo, si creen que todo eso va a seguir creciendo, tienen que comprar Vima, que además cotiza en Argentina nada más. O sea, es bastante simple y eso es una posición fundamental que uno podría mantener de largo plazo. ¿Ok? Así que se van con este último programa con una recomendación gratuita. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Placer. Nos vemos el año que viene. Hasta luego.